Nuestra asignatura en sí es Fundamento Filosófico y Sociológico de la Educación Paraguaya. En el contexto de nuestro país, de nuestra realidad, vamos a estar reflexionando sobre varias situaciones, sobre varios pensadores que nos dejaron algo, ¿verdad? Y por algo escribieron, ¿verdad? Para que sea utilizado y para que nosotros podamos utilizar eso y realmente que podamos lograr el objetivo de todo, que a través de la educación las personas se formen, aprendan y pueda desarrollarse también como persona. La introducción es lo que vamos a compartir hoy. Lo primero que le puedo decir sobre fil- lo que es la filosofía son pensamientos que varios autores nos han dejado, ¿verdad? Para analizar, para reflexionar un poco. Y lo que es la sociología, lo sociológico en la educación es la influencia que tiene la sociedad hacia la educación. Porque muchas veces eh, estamos, estamos trabajando y debemos de entender para llevar a la práctica los pensamientos positivos, ¿verdad? Y lo sociológico, gente, en cuanto a lo que algunas veces hay, por ejemplo, escuela rural a escuela urbana, y son distintas eh, formas de enseñar, por decirlo así, ¿verdad? Y eso influye para una buena educación, por decir, ¿verdad? O los padres no apoyan, no apoyan y no apoyan y tenemos realmente muchos problemas. O sea que la sociología nos trae problemática que nosotros tenemos que analizar, ¿verdad? Reflexionar un poco en el contexto de nuestro país. Y se me viene ahora algunos pensadores como Platón y muchos más. Hablaba del idealismo y del humanismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué consiste? Formarle a las personas con valores éticos en un sentido moral. Y es lo que necesitamos, vamos a decir, demasiado ahora, porque no se está teniendo en cuenta eso. Y como digo, lo que no se tiene en cuenta no puede ocasionar algún problema. Y eso uno debe cuidar. El pragmatismo, John Dewey escribió sobre esto y decía que a las personas se tiene que formarle con las prácticas y con orientación de resolver problemas reales. O sea que tenemos que prepararle a la gente de forma más práctico, que se gane esa habilidad para resolver problemas. Y otro de los pensamientos que a mí se me quedó
Paulo Freire escribió sobre el, el pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir eso? Prepararle a las personas que puedan analizar, juzgar una idea o una información. Claro, tiene que tener en cuenta de dónde viene esa información, la fuente, para tomar ciertas decisiones. Y puede haber muchas teorías más, pensamientos que nos hablan sobre cómo tenemos que llevar a cabo la enseñanza. Y nosotros vamos a filosofar un poco sobre algunas realidades, sobre algunos problemas sociales que atañan o que esté relacionado con la educación paraguaya. Yo le invito a tener una actitud de reflexión, de análisis sobre lo que vamos a estar compartiendo. Porque nosotros tenemos que manejar esto y cuando ya el nivel es de maestría, debemos de tener un conocimiento profundo de la educación, de la realidad, de la problemática y cómo se tiene que solucionar. Seguimos con el objetivo de la clase. Nos habla de que debemos de comprender de dónde vienen los pensamientos. Yo recientemente le estaba hablando de los grandes pensadores que dejaron su huella en la educación. Por eso le comenté, para saber de dónde surgieron esos pensamientos y quién dijo. Y tenemos que interpretar principalmente, comprender entre la filosofía y la sociología cómo influye actualmente de lo que estábamos hablando en la educación. Y la primera pregunta es para ustedes. ¿Crees que lo que aprendes en la escuela o universidad está pensado desde la realidad paraguaya? A ver si alguien puede prender su micrófono y dar su parecer, por favor, para que podamos debatir sobre el tema. Fuerza, gente. ¿Quién puede ayudarnos, por favor? Prenda nomás su micrófono. ¿Crees que lo que aprendes en la escuela o universidad está pensado desde la realidad paraguaya? O sea que el enfoque de lo que se da en la escuela está pensado. Se tuvo en cuenta nuestra realidad, nuestra situación, nuestra cultura. Profe, yo creo que
Para algunos sectores sí, digamos, y para otros no. Es muy complicado la pregunta, pero me animé nomás desde lo que yo pienso, ¿verdad? Eh, que no se tomó, creo que eso se hace también a través de encuestas, estudios, pero es muy fantasioso muchas veces. Esos estudios no sacan una cantidad que no representa realmente a la mayor parte de lo que tienen que sacar. A veces es mucho, no sé, mucho idealismo parece. Ujú, Es lo que yo creo. No es tanto a la realidad. Muchas veces no va tanto, pero para algunos sectores, tal vez, algunas regiones de nuestro país sí, pero otros no pueden con lo que se da. ujú. Muy bien. Gracias, Elvira. A ver, ¿quién puede dar más su aporte para ir reflexionando sobre nuestro tema, por favor? Bueno, vamos a pasar entonces cuál es el problema actual. Y acá nos explica realmente, según mi pensamiento, nosotros siempre traemos de otros países en diferentes épocas modelo o sistema educativo. Copiamos y traemos en el Paraguay, muchas veces sin considerar lo que llamamos la realidad o la situación del país. O sea que del Paraguay, en cuanto a nuestra cultura, a nuestro idioma y las realidades sociales. Hay un alto índice de pobreza, alto índice de analfabetismo digital. Talañan de problema. Pero la educación, su eje no está centrado hacia eso, sino que traen de otros países, todo bueno, todo lindo. Tal vez, como decía la compañera, que no sea tan realista, un poco fantasioso ya de lo que... Y esto yo le puedo hablar con mucha propiedad lo que sucede en la universidad. La universidad, su programa de estudio de algunas materias, te habla de industria, de cosa del modernismo que nosotros no tenemos acá en el Paraguay. Jamba, eiseico ya ya pota, va eiseico ya la práctica. Yandego yamba apuana la yare coare allá. Upecha mante yambo catupirita la yandera pisa cuérape. Y por eso realmente no es pensado los modelos educativos, el sistema educativo no está pensado para nuestra realidad. Ahí le respondo la primera pregunta. ¿Para qué nos sirve? Porque es para todo lo que nos indica acá. ¿Para qué nos sirve aprender fundamentos filosóficos y sociológicos de la educación paraguaya? Identificar de dónde empezó todo. Identificar por qué se hace así.
Y sobre eso debemos de analizar, reflexionar y mirar con un horizonte visionario y futurista en la educación y a través de la educación que influya por la sociedad. En la introducción podemos decir que la educación paraguaya tiene base filosófica y sociológica que realmente conocemos poco, porque le digo así, porque no nos gusta luego leer, no tenemos ese hábito de lectura. Sin embargo, en otros países, ellos van sembrando ese hábito. En el sistema Singapur, en ese país, propiamente dicho, la familia los sábados se van en la biblioteca. Cada sábado la familia se va, el papá, la mamá y el chico, a leer. Ese es un hábito, es una cultura de ellos. Y la formación que tienen es impresionante. Porque entiende su origen, sus raíces, como se dice, y de ahí parte. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos resolver? Siempre mirando en un futuro mejor. Y así entendemos mejor las cosas. Leyendo, comprendiendo. Por eso es muy importante estudiar esta parte. Por eso tenemos la primera materia luego sobre fundamentos filosóficos y sociológicos. Estudiar un poco los pensamientos que dejaron los autores. A ver si analizamos nuestra realidad social, de cómo estamos, qué podemos hacer. Y aquí hacemos 3 preguntas demasiado importantes para entender nuestra base filosófica y sociológica. ¿Por qué enseñamos lo que enseñamos? Debe haber una causa, debe haber debe haber un resultado. ¿Será lo que se está dando en la escuela o en el colegio o en la universidad? ¿Está bien o es una asignatura de relleno? ¿Qué nos está faltando? Más práctica. Según John Dewey, vamos a darle más práctica para que la gente pueda resolver problemas reales, situaciones reales. ¿Cómo fueron formadas nuestras instituciones educativas? El tema del liberalismo, que más adelante vamos a tocar ese tema después de la Triple Alianza, se promovieron las escuelas públicas que se abran para formar ciudadanos. Así fue creciendo. Ahora el problema real, tenemos muchas escuelas, pero las condiciones, ¿cómo estamos? Algunos están por caerse todo, otro de maravilla, otro no se puede usar porque no hay docente. ¿Qué debemos cambiar o conservar de todo lo que vamos a estar diciendo hoy? ¿Qué reflexión tenemos que quitar? Y acá ya hablamos en qué consiste la filosofía de la educación. Como le mencioné, la filosofía son pensamientos generados por grandes autores
Y para pensar, gente, nosotros debemos de preguntarnos, como acá nos está diciendo, ¿qué es la educación? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se enseña? ¿Y qué tipo de personas queremos formar? Queremos formar, como nos decía el idealismo y el humanismo, formar personas con valores éticos en sentido, con un sentido moral, o queremos formar personas con habilidades prácticas para resolver problemas, o queremos formar personas que genere pensamiento crítico, que quiera identificar ideas, pensamientos a través de una fuente si está bien o si no está mal. ¿Por qué no hablar también de otra teoría que Piaget nos trajo? La teoría del desarrollo cognitivo. Y este autor propone desarrollar el pensamiento y el aprendizaje de los estudiantes. Pero, ¿qué se debe hacer para eso? Y según la explicación, él decía, no es que la criatura ya nace ya con un pensamiento lógico, sino que desde la infancia hasta la adultez tienen que construir. O sea que nosotros tenemos que enseñarle a que piense, razone, el famoso que tenga el sentido común. Tomen decisión con el sentido común. El pensamiento creativo, generar nuevas ideas. O pensar sobre nuestro propio pensamiento. Debemos filosofar permanentemente para proponer una educación integral y bajo competencia. Cuando le hablo bajo competencia, enseñarle a los alumnos valores, actitudes, el saber hacer, el saber en cuanto a conocimiento. Y la filosofía también nos dice, no es que vamos a pensar nomás, sino que podemos cuestionar también el modelo educativo, los métodos que se aplican, los programas de estudio que no son tan reales, debemos adaptarlo. Y le pregunto a ustedes, ¿crees que el modelo educativo que vivimos hoy en Paraguay forma personas libres o personas obedientes? ¿Por qué? ¿Pueden por favor prender su micrófono? Aquí hay grandes pensadores también, docentes universitarios, docentes de instituciones, que me gustaría escucharle porque tiene una formación bastante buena. A ver si pueden prender su micrófono, por favor. ¿Será que le estamos preparando a los jóvenes para que siempre sea un empleado nomás?
para que acate órdenes, que sea obediente, o estamos formando persona que sea libre, Profe, permiso. ¿sí? Ese tema es un tanto complicado, diría yo, porque hoy en día nuestra realidad es que muchas instituciones te dicen luego que no le podés aplazar a tus estudiantes. Y es muy difícil porque yo tengo estudiantes que entran en noveno grado y aún no saben leer. Entonces, no pueden ser personas libres, siendo que no están aprendiendo como deberían de aprender. Gracias, profe, por tu aporte. Muy valioso realmente. Y es muy objetivo también por el hecho de que cómo va a ser libre si no aprende o no aprende a nada ya. ¿Cómo se va a defender en la vida? Vamos a las principales corrientes filosóficas en Paraguay. El Escolástica es una de las, en la época de la colonización, y estamos hablando cuando Cristóbal Colón vino en Paraguay, el descubrimiento, y después ya fueron llegando más gente y la mayor parte españoles, que realmente a mí me gusta siempre hablar de la cosa positiva. Yo sé que los españoles eh, saquearon, violaron, llevaron muchas cosas, pero no, a mí no me interesa tanto eso. A mí me interesa más lo que dejaron y lo que nosotros deberíamos de darles gracias. Porque primero la parte de producción. Ellos fueron los que trajeron los animales. Le enseñaron a la gente a trabajar. El tema de metalúrgica creo que trajeron también. Y la formación y la educación. ¿Quién trajo en el Paraguay la formación? Los españoles. Y los religiosos son los que se encargaban de la formación. De la forma que lo hicieron, podemos discutir. Pero nos dejaron algo positivo. El liberalismo, como le mencioné, después de la Triple Alianza, este pensamiento de apoyar y promover que se abran escuelas públicas para que la gente se prepare y para que se les forme a los ciudadanos, ¿verdad? Aquí nos dice ciudadano ilustrado. Algo realmente, eh, todos estos pensamientos tuvo su momento, ¿verdad? Y aportaron algo para que de alguna manera nosotros estemos como estamos ahora. El positivismo, época de la modernización, énfasis en ciencia y orden. El positivismo a través del estudio se empezó a darle más, por decirlo así, la razón o darle más eh, estudio y
se le considera más a la ciencia para que sea creíble lo que estaba sucediendo, ¿verdad? O en cuanto al remedio, para que me haga explicar mejor. Nosotros los paraguayos, por ejemplo, creemos mucho en el remedio yuyo. Y en este positivismo, por ejemplo, ya el tema del remedio debería ser por la ciencia, o sea que curarle a la gente con la ciencia, con el tema de la medicina, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera también, este pensamiento realmente es algo positivo, ¿verdad? Todo lo que estudiamos es ciencia. Y la modernización, la globalización nos trae varias ciencias que siempre tenemos que tener en cuenta para que una sociedad salga adelante. Y la pedagogía crítica, la enseñanza crítica, enseñarle a los alumnos a reflexionar, a dialogar, por medio de eso para que pueda transformar una sociedad. Esos fueron los corrientes filosóficos. ¿Y la sociología en qué consiste? Como le decía, la sociedad influye en la educación. Podemos empezar por el aporte de la familia. Y siempre nos playamos demasiado en este tema. La familia es la que tiene que educarle a los hijos. Tiene que darle la base de la educación. Para que cuando entre en la escuela, ¿verdad? Pueda tener una formación más integral. Porque cuando entra en la educación sin recibir una educación básica, complica todo. Porque en muchos sistemas no está preparado eso. A no ser que en Japón. En Japón los niños chicos de jardín preescolar y eso se van para aprender valores. Ellos entran, saludan, sonríen, limpian. No hay limpiador ahí. Limpian, asean todo su... Y después empiezan a compartir. Y pasan el día. Después descansan en la escuela. Ya en el sistema educativo está contemplado entonces la formación, la educación básica. Pero acá en el Paraguay no tenemos. También la educación, cómo transforma la sociedad. Tener gente preparada, profesionales, puede aportar para que el país se desarrolle, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Hoy en día hay programas de beca, Carlos Antonio López creo que se llama, que se van en el extranjero a prepararse la gente. Y eso luego vienen y el Estado le dice para que pueda ayudar a hacer investigación, ayudar para que el país resuelva situaciones concretas. Pero tener gente preparada sin armas, sin herramientas, va a ser difícil la transformación de la sociedad. Y eso pasa muchas veces en las instituciones públicas. Y también en la sociedad, en grandes rasgos de lo que sucede, la violencia, la desigualdad y
muchas otras cosas más de nuestra realidad social, puede repercutir que un niño no se vaya en la escuela. La pobreza. Oímos la hambre cero allá. Pero la hambre cero, una hora hoy vamos a perder la alumno en hora de clase. Muchas veces. Entonces se tiene que hacer programa bien ordenado, práctico, no de relleno, no para hacer populismo. ¿La escuela en Paraguay ayuda a reducir las desigualdades sociales o las mantiene? ¿Por qué pensás eso? Dice. A ver si alguien me apoya y me ayuda un poco a contestar esta pregunta. ¿La escuela en Paraguay ayuda a reducir la desigualdad social o las mantiene? Yo creo que en algunos casos la brecha mantiene la desigualdad, ¿verdad? No solo la escuela, sino que muchos factores más. A ver un poco en el contexto histórico de la educación paraguaya. Ya hablamos de la colonización, educación controlada por la iglesia, la independencia, necesidad de formar ciudadanos, dictadura, en la época de Stroessner, educación como instrumento de obediencia, democracia apuesta por la equidad y el pensamiento crítico. Estamos nosotros ahora en época de democracia. Entonces, debe haber la equidad y debemos de formarle a las personas que tengan habilidades de pensamientos, porque tenemos varios, creativo, lógico, crítico, los principales. A ver, vamos a analizar todo junto, un estudio de caso, y debemos ya de acostumbrarnos a esto, porque mi forma de trabajar, gente, es justamente promover ya sea el pensamiento crítico, ya sea el pensamiento creativo, lógico. Dejemos de lado la memorización, sino que generemos pensamientos que nos ayude a nosotros a que podamos resolver situaciones, problemas, y a través de eso tener esa habilidad, ¿verdad? Para saber gestionar las cosas, ya sea en la vida cotidiana, en el día a día, o ejerciendo nuestra profesión. Y dice así, en un colegio urbano de Asunción, los estudiantes tienen acceso desigual a la tecnología. No todos tienen la tecnología, dice. Algunos tienen computadoras en casa y buena conexión a internet. Otros solo pueden usar un celular con datos limitados. Consecuencia, dice, de lo que comentó arriba, hay una brecha en el aprendizaje digital. Porque algunos no pueden aprender porque no tienen, ¿verdad? Y otros aprenden más. Desigualdad en la realización de tareas y acceso a la plataforma educativa porque algunos tienen y otros no tienen. Reproducción de la desigualdad social desde la escuela. ¿Por qué? Porque todo pues tiene que ser iguales, pues por eso dice que no son desigual. Y aquí viene la pregunta que tenemos que analizar. ¿Es justo evaluar con los mismos criterios a estudiantes que tienen realidades tan diferentes fuera del aula? ¿Qué soluciones podríamos aplicar? Si nos pregunta si es justo
que nosotros podamos evaluarle de una misma manera. O sea que tenemos un examen y vamos a utilizar la plataforma y algunos no van a poder o le va a dificultar porque sus datos tienen limitados. Lo que nos está preguntando, ¿qué nosotros podemos hacer para luchar un poco por la desigualdad? ¿Qué solución podríamos dar? Prendan su micrófono, por favor. Y vamos. Profe, y esa problemática justamente ya tuvimos en tiempo de pandemia porque teníamos que enviar los trabajos y no todos tenían acceso a los grupos de WhatsApp. Muchos de los padres no tenían teléfonos con WhatsApp para que le lleguen los trabajos y allá fue una de las dificultades bastante grandes que se tuvo que superar, diría yo. Sí, sí, así mismo. Tuvimos. Y la verdad que eh, algunos buscaron medio así. Por ejemplo, el WhatsApp que se utilizaba más como vía de comunicación y facilitaban realmente para que todos pudieran entregar la tarea de la evaluación, ¿verdad? Para que le corrija de una misma manera. A ver, otra persona que pueda aportar algo. Profesor Carmelino, ¿está por ahí? Prende nomás tu micrófono, profe. Abajo tenés. Abajo tenés la camarita y el micrófono. Al apretar el micrófono ya te va a habilitar ya. A ver, Blanca. Sí, Profe, te hola, escuchamos. Sí, te escuchamos, bro. Excelente. sí. Y, es imposible de evaluar de la misma forma, creo que, por ejemplo, yo estoy en zona Chinocué en la pandemia y nosotros teníamos que entregar en forma impreso. Así trabajábamos antes. Y lo que tenía WhatsApp, se le enviaba así por, por WhatsApp, pero la mayoría no tiene en nuestra zona, pero por ahora creo que ya se está fallando de esa forma también. Esa es mi opinión, porque es difícil trabajar, pues, porque hay mucha desigualdad, como se dice. Gracias. Y sí, de Pero alguna forma, pero la solución, no sé cómo, la solución, ¿qué debemos hacer en ese caso? sí. Y va a depender de la realidad de cada uno, ¿verdad? Va a depender mucho de la realidad de cada uno. En este punto, lo que yo siempre digo, Sí, el profesor sí, tiene que estar abierto. creo que se debe evaluar la realidad de cada uno, ¿verdad? Sí. Y el profesor tiene que Y estar como decimos abierto, ¿verdad? ahora, los valores que se pierden mucho también en la familia. Y así es imposible, ¿no? Excelente, Sí, profe. es imposible. Ahora se pierde mucho el respeto y eso. Y Gracias esa es la profe. situación. Esa es la situación. Sí. Muchas gracias por tu aporte, profe. Bien. ¿Cómo podemos concluir esto para entender mejor? Eh, ya conocemos los fundamentos filosóficos y sociológicos de nuestra educación. Esto nos permite a nosotros entender sus limitaciones y aciertos. De hecho, que hay realmente eh, un desfasaje que no es nuestra realidad, ¿verdad? Y por eso ocurre ciertas cosas que no es aplicable. Entonces tiene sus limitaciones, ¿verdad? Nos permite, nos prepara para transformarla desde adentro. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes se están formando, se están preparando y como agente de la sociedad
son lo que van a transformar, o sea que ejerciendo la educación, ejerciendo ustedes su profesión, van a transformar a través de la enseñanza con los alumnos. Como decía el profesor, se pierden mucho los valores, pero tenemos que insistir en algún momento de la clase, tenemos que insistir sobre eso otra vez. Nos convierte en educadores más conscientes y responsables. Todo lo que estudiamos, todo lo que hablamos, tenemos que razonar, tenemos que ser conscientes de nuestra realidad y conociendo eso, ¿verdad? No cometer el mismo error que siempre se viene cometiendo. Ser más responsable en nuestras acciones, con lo que hacemos. Y como docente eso es muy importante. Ese es nuestro tema de hoy.